Por escrito. Por escrito. ¿Qué tal? Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos en este afán, en este escenario de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la edición número 38, en este afán de seguir atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Servidor Juan Carlos Padilla también los saluda desde esta FIL y el día de hoy además tenemos una invitada especial que va a estar platicando con nosotros el pretexto del día de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Nancy Berber y sí, yo soy una lectora y una escritora atrapada por esta hermosa revista. Gracias por la invitación. Recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, recuerden que estamos en Instagram, estamos en Facebook, pueden seguirnos también a través del canal de YouTube, en X, pueden seguirnos por Spotify también, recuerden que Código Libre todos los miércoles en punto a las 9 de la noche, una nueva emisión. Ceci. Mi querido Juan. Vamos a saludar también a todas las universidades porque hay que hacer comunidad a todos los universitarios. En estas fechas es importante hacerlo. Un saludo a todas ellas. ¿Y cuál es el pretexto el día de hoy? El día de hoy vamos a tener un pretexto interesante, que es el pretexto que le da pues también tema a esta Feria Internacional del Libro, y es la influencia que existe de España hacia México y creo que viceversa. Esto es como un juego de tenis, esto es iterante, de ida y vuelta, y pues es esta influencia que hay de España a México, y claro que sí, de México a España, por supuesto. Es un camino de ida y vuelta, que esa es la promesa finalmente de la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara, que estamos aquí ya por tercer año consecutivo, padre, transmitiendo sí, en vivo con mucha emoción. La verdad es que sentimos que cada vez hay más gente, está repleto, ya llevamos aquí algunas actividades para que por favor sigan todo a través de las redes sociales, y me gustaría, quizá podríamos empezar así esta primera sección. ¿Qué nos ha regalado España? O bien, ¿qué le hemos podido regresar a España en este camino de ida y vuelta? Bueno, son muchísimas cosas. Digo, de entrada el idioma, que es bellísimo. Pero déjenme compartirles que la primera persona que a mí me hizo llorar fue Benito Pérez Galdós, un español, con Marianela. Y bueno, fuera de eso, pues sí nos unen muchísimas cosas y se sienten más cuando hemos tenido oportunidad de estar allá o de compartir con personas en donde dices, es que estamos ligadas por todos lados, por literatura, por la gastronomía, por la diversión, que nos encanta la diversión, en fin, literatura, gastronomía, muchísimas cosas. A mí me parece muy bello esto que dice Nancy, porque ¿qué es lo que nos une? Es la lengua, y a pesar de que la fonética pueda ser diferente, porque los mexicanos pronunciamos muy diferente a como pronuncian ellos, y de repente ha habido, estuve escuchando a Fernando Aramburu ayer, y él decía, es que aquí en México cuando yo digo voy a coger el celular, pues la gente se muere de risa, porque nosotros le damos pues, de repente algunas connotaciones, pero yo estoy de acuerdo. La lengua es este canal por el que hemos podido ir y regresar, de donde hemos recibido muchísimas cosas, Juan. Hemos recibido rito, hemos recibido religión, hemos recibido tradición, hemos recibido arte, hemos recibido comida, hemos recibido tradiciones. Creo que hemos recibido más de lo que hemos perdido también, ¿eh? Que a ver, también sí es importante lo que dices, también que hemos perdido en el camino, pero también vamos a dejar para más adelante eso. Creo que sí es una reflexión que vale la pena. La sangre, Ceci, nuestra piel, por decirlo de alguna manera. Me jacto, es que es un texto muy divertido, de José Vasconcelos, La raza cósmica. Creo que la idea, más allá de las pretensiones de Vasconcelos, es muy valiosa. Me gusta hablar de historia, finalmente maestría en historia, pero la posibilidad de entender que de España, y justo los españoles expulsados en 1492, que son los colonizadores de América, y la mezcla con la raza indígena, pero todo lo que ya se había dado con los musulmanes, iberos, celtíberos, hasta germanos había en Iberia. Es una mezcla interesante. No sé si raza cósmica como tal, pero vale la pena señalarlo. Al final somos como somos gracias a eso.
A mí me gusta evocar, y para las personas que nos estén escuchando, si tienen la oportunidad, googleen Jorge González Camarena. González Camarena nos viene a la mente televisión a color, Claro. pero él es Guillermo. Su hermano Jorge es autor de una trilogía de murales que se llama Choque de dos culturas. Amo con locura estos murales, búsquenlos, son hermosos porque es todo lo que ganamos, es todo lo que perdemos, pero también todo lo que se produce y se crea a través de este impacto. No sé qué nos puedas comentar, Nancy. Bueno, yo creo que aquí la suma de dos se hace exponencial. Creo que se crea algo nuevo. Es importante ver de dónde venimos, claro, pero creo que ha surgido algo diferente, algo mejor. Y sí, si vemos la sangre, somos 98% mestizos. Ya somos algo diferente que nos une, por supuesto, a través de todo lo que estás mencionando. Y por supuesto, ahora que dices, si me permiten también mencionar, también en el área empresarial, Claro. cuánto ha aportado todos los que llegaron de allá y también todos los que se han ido de México para allá. Pero nada más quiero mencionar también un ejemplo, Lorenzo Servige, por ejemplo, que tiene la empresa Bimbo, de las más importantes del mundo. Entonces, también este espacio donde ellos llegaron fue un espacio donde se pudo crear, estaba perfecto para poder generar un ecosistema en donde se pudieron desarrollar muchísimas cosas, donde vinieron a aportar a la UNAM, cuántos intelectuales llegaron a la UNAM, el Fondo de Cultura Económica también por ahí tiene sus inicios justo con toda esta migración. Entonces, yo sí creo que se creó algo nuevo. Yo quiero pensar que más que heredar, exponencialmente somos cosmos diferentes. Totalmente, yo verdaderamente creo también que en esta unión se hizo algo como lo que dicen los economistas, como un efecto multiplicador, en donde la suma de estas dos razas llegó a darnos algo maravilloso. Creo también, esto no quiere decir que lo que había antes no fuera glorioso, claro que lo fue, pero es este sincretismo que se hace en una cosmovisión totalmente diferente, en donde yo ya no podría ser la que soy, la identidad que tengo, si no hubiera sido por el maridaje de estas dos razas. Por eso, y lo dicen muy bien en esta FIL, es un camino de ida y vuelta. Claro que se perdió, tal vez, pero también se ha ganado mucho, y creo que en este camino de ida y vuelta hay personas y personajes que van a ser entrañables. ¿Qué sería de nosotros sin el licenciado Vidriera o sin que Sor Juana se haya firmado con sangre diciendo yo la peor del mundo? ¿Qué sería de la humanidad sin ellos? Son caminos de ida y vuelta. Me quedé pensando ahorita, a ver, todos estos niños, sobre todo, pienso en un Eulalio Ferrer, que también en la publicidad, que vinieron repasando. Estuvimos en la conferencia de Abdul Razak Gurnah y hablaba de los exiliados y de los refugiados. Sí. Y yo le preguntaba a Ceci en la mañana, oye, ¿y entonces qué eran, refugiados o exiliados? Y había de todo un poco. Y les heredamos muchas cosas. Ahorita hablabas de la gastronomía. Yo todavía recuerdo hace algunos años poder convivir con españoles de estos niños que ya, si queda alguien vivo, deben ser muy, muy, muy poquitos. Y cómo pasan las épocas. Claro que hay una buena relación. Ahora lo que está buscando España es que justo todos los que somos herederos de esta España nos están permitiendo también conseguir nacionalidades allá. Más allá de las conveniencias políticas, es esto, es un camino de ida y vuelta. Totalmente. Y en las letras también, porque también, sí, hay españoles escuchando, leyendo a mexicanos. ¿Algo que pueda señalar? Pues eso que mencionan, la ida y la vuelta. Exacto. Pero además ha sido también como la historia cíclica, y ahora nuevamente se habla de migración de una manera importante. Por lo tanto, claro que a mí me gusta también ver estas diferencias ahora ya en otro contexto. Nosotros con 2 millones de kilómetros cuadrados, ellos con 506, caben 4 Españas en México, nosotros con 126 millones de habitantes, ellos con 50, es decir, somos diferentes en forma,
pero sí nos une algo que cuando uno llega y platica con personas de España, te sientes identificado de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, creo que ahora nuevamente se están tocando estos temas de migración. Ahora muchos mexicanos hacia allá, muchos estudiantes, hay una población estudiantil muy importante en donde al momento que tú estudias en otro lugar, te marca para siempre. Totalmente. Entonces, digamos que no se han cerrado ciclos, se están iniciando otros nuevos y el tema de la migración ahora más que nunca se vuelve a tocar y me parece que tenemos que estar abiertos y aprender justamente de lo que en su momento nos dejó esta camada de personas que vienen y van para nosotros justamente tomar lo mejor que nos dejó porque nuevamente se está repitiendo. Totalmente. Fíjate que esta diferencia de la que hablaba Juan Carlos, ¿cuál es la diferencia entre un exiliado y un refugiado? Un exiliado toma la decisión de irse para perseguir un mundo mejor. Creo que, y bueno, un refugiado se tiene que ir. Un refugiado es un expulsado. Un refugiado es el que sin tener otra alternativa tiene que salir huyendo. Creo que nosotros hemos tenido muchos refugiados españoles y bueno, pensemos en León Felipe, pensemos en tanto intelectual, como bien decías, escritores, poetas, pero también muchos académicos, pero también muchos empresarios que tuvieron que salir huyendo en los tiempos de la guerra civil y después del franquismo porque no se podían quedar allá. Pero también hemos tenido no solamente exiliados, refugiados, sino también hemos tenido exiliados, gente que vino a México porque México era esta tierra de grandes promesas, este cuerno de abundancia, porque en aquellos años tal vez, sobre todo mediados del siglo XX, España no estaba boyante y México estaba teniendo este gran milagro mexicano del que escribe Carlos Fuentes. Entonces, creo que hemos tenido de los dos. También ahorita nosotros estamos mandando exiliados y refugiados a España. No, a ver, sin duda, son como muchas reflexiones. Me gustaría platicar un poquito de la cocina, de la comida como hambre, algo Juan? que ya me dio hambre. Yo creo que sí, es que ahora hace rato que dije de la paella, pero es que somos refugio mutuo. Sin duda. A ver, en España, vaya, en Europa, España es el único lugar donde se habla naturalmente español y es el refugio para nosotros en España. Por eso nos gusta mucho ir a España, a los estudiantes les gusta con mucho más ir a España que ir a otros lugares. Es Y verdad. es notorio porque hablando se entiende la gente y a veces es difícil, eso me pude dar cuenta ahora que Abdul Razak estuvo, claro, hablando en inglés, pero él es de Tanzania, entonces se vuelve muy interesante la lengua y cómo podemos, justo por eso, pues sí, penetrar en la mentalidad de otros. Y para ellos somos refugio, lo fuimos muy concretamente en este supuesto. periodo histórico, y para nosotros ir allá también es una manera, digamos, segura o de sentirnos seguro ser refugio. Y la comida es otro refugio, porque no es lo mismo, ¿verdad?, irte a la India a comer cosas que allá comen que ir a España donde es más conocido todo lo que podemos degustar. No sé si quieran comentar qué de eso cultural puede ser la comida, si tienen hambre, si no alguna otra cosa, les ha dejado a ustedes España, pues sí, para su vida cotidiana. Bueno, pues podríamos mencionar muchas cosas, pero permíteme irme a algo sencillo. Después de un largo tiempo de estar viviendo por allá, yo me quedaba con la tortilla española, perdón, pero es algo Estoy de muy acuerdo. básico. Sin embargo, me sonaba muy familiar, o sea, algo tan sencillo. Me recordaba justamente mi casa, las mañanas en casa. Entonces conectaba yo con mi infancia y bueno, pues la tortilla española en cualquier lugar tiene espacio y sí, se me hizo agua a la boca. Digo, no es un platillo muy sofisticado, pero es un sello de la casa. Sin duda. Y es que déjenme presumirles, Nancy estuvo viviendo 6 meses en Salamanca, yo tuve la fortuna de estar viviendo 6 meses en Toledo. Ciudades verdaderamente majestuosas. Toledo tiene un colegio universitario mucho más chiquito que el de Salamanca. Salamanca tiene una vida universitaria riquísima y todo el sincretismo que hubo, porque Juan Carlos lo decía muy bien, a ver,
esta España es un mosaico, y en Toledo se nota muy bien porque tenemos presencia de bastiones judíos, de bastión musulmán y por supuesto católicos. Era la capital del imperio de Castilla, del reino de Castilla, que después, al casarse Isabel con Fernando, sería Castilla y Aragón, y empezaron la conquista hacia Andalucía. Entonces, creo que si nosotros caminamos por las calles de Salamanca, si nosotros caminamos por las calles de Toledo, vamos a encontrar esta influencia arquitectónica que no nos hace sentirnos ajenos. Si nosotros nos fuéramos a alguna otra parte del mundo, pienso a Medio Oriente, pienso tal vez al Lejano Oriente, no vamos a encontrar estos visos de familiaridad que sí podemos encontrar en la península. Hace rato en un conversatorio, precisamente con Nancy, por un fabuloso cuento cortito que escribió, Fata viam invenient. No sé, yo sé que no lo que dice el cuento como tal, pero el destino encontrará la manera. Y me quedé pensando en una anécdota que yo leí ya mucho tiempo después, cuando Colón llega a América, pues ya se le estaban amotinando. Tenía que encontrar la manera, o el destino encontrar la manera para que Colón pudiera llegar a estas tierras, para que las cosas sean como son el día de hoy. Pero de regreso tuvo mucha suerte porque encontró un río subterráneo. Pero bueno, vamos a despedir, Nancy, te dejamos para terminar porque ya estamos terminando la sección. No, bueno, nada más reforzar esta idea de más allá de política, está la gente, estamos nosotros, está la sociedad, está la idea, está la creatividad, está la cultura, la gastronomía. Así que todo lo que sume este encuentro de dos culturas siempre será bienvenido y eso nos hará mejores humanos. Muchas gracias, Nancy. Gracias por habernos acompañado. Continuamos con el programa después del corte. La Biblioteca Redonda. Bienvenidos a esta gustadísima sección de la Biblioteca Redonda, que también es circular, pero en este caso, ¿qué creen? Va a ser ovalada. ¿Por qué va a ser ovalada? A ver, les voy a hablar de una sin sombrero que estaba en México. Y pareciera que ya estoy recurriendo a las técnicas surrealistas en donde estoy hablando de forma automática crítica. Puede ser, pero les voy a platicar un poquito. A ver, es bien sabido que al comienzo del siglo XX, tanto España como México estaban viviendo tiempos políticos muy convulsos. De aquel lado se estaba viviendo la dictadura de Primo de Rivera y de este lado la de Porfirio Díaz. Entramos en una revolución mexicana, 1910, y ahí empiezan a aflorar del otro lado del océano estos ánimos de liberación, de libertad, de búsqueda por un cambio más igualitario en el mundo. En este ambiente surge un colectivo que tiene un nombre de lo más simpático, Sin Sombrero. Este fue un grupo paralelo a la generación del 27, formado principalmente por mujeres progresistas, rebeldes, y que a pesar de su importancia en el desarrollo del ambiente cultural, fueron silenciadas, fueron ocultadas, dadas las condiciones de este sistema patriarcal. No se les reconocía el talento, no se les reconocía el arte que estaban produciendo, y su nombre nace de este gesto provocador que empezaron pintoras como Maruja Mayo, Margarita Manso, junto a Federico García Lorca y al queridísimo Salvador Dalí. Al pasear por la Puerta del Sol, ¿qué hacían estas mujeres? Iban sin sombrero, lo cual en ese tiempo era una grandísima provocación, a razón de que, según ellos, se congestionaban las ideas al traer encima un sombrero. Tan mal visto fue que se dice que la gente que estaba ahí y las veía pasar sin sombrero las empezaba a apedrear. Las sin sombrero, pues evidentemente fueron transgresoras debido a que sus tópicos mostraban a las mujeres siendo independientes, fuertes, desempeñando actitudes y actividades que en ese momento parecían ser solo reservadas para los hombres. Hoy es común ver a una mujer que escribe, una mujer que levanta el pincel, una mujer que fuma, una mujer que maneja, pero en ese momento
Eso era inconcebible, ese era el mundo de principios del siglo XX. De ahí que el colectivo se planteara estas situaciones como una manera de emancipar al género más allá de las obligaciones de la maternidad, del hogar y del trabajo doméstico. De este grupo sale la gran pintora Remedios Varo. Ella nació en Uranga, en una pequeña región del norte de España, quien siempre tuvo el toque característico de ser una persona apasionada por el conocimiento, principalmente la mística, las matemáticas, la astronomía, lo mágico, lo esotérico. Así que, obviamente, las artes visuales era todo su territorio. No obstante, debido a las turbulencias del tiempo en el que vivió, siempre se vio obligada a huir de país en país. Primero, se fue exiliada a Francia, debido a la Guerra Civil Española y con ayuda del entonces poeta que era su pareja, Benjamin Peré. Posteriormente vino a México gracias a los esfuerzos del periodista Brian Fry tras la toma de París en manos de los nazis. Es decir, Remedios Varo vivió verdaderamente situaciones muy, muy críticas. Sin embargo, no todo resultó en este aspecto trágico, pues tras la naturalización como mexicana, todo toma un curso más cálido. Es aquí donde ella se rodea de un círculo social, forja amistades cercanas que comparten sus ideas, sus estéticas. Frecuenta nada más y nada menos a Diego Rivera, a Frida Kahlo, organiza tertulias junto a Leonora Carrington, comen en platos ovalados, discute con Octavio Paz, se inspira de la música de Eva Sulzer. México se vuelve entonces la patria anhelada. Conversaciones. Aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2024. Ceci, última sección, pero pues a darle con todo a este super tema que tenemos el día de hoy. Qué gozoso, mi querido Juan. A ver, yo me pongo a pensar, ¿quiénes han sido los autores españoles que más han influido en, pues no solamente en mi escritura, sino yo creo que en mi identidad? Y mira, va a sonar, y te lo decía hoy por la mañana, a lo mejor puede sonar presuntuoso, pero para mí Miguel de Cervantes Saavedra sigue siendo un gran referente. No solamente con el Quijote, que tú sabes que para mí el Quijote tiene muchísimas referencias, muchísima forma en la que Cervantes le daba humanidad a sus personajes, pero pienso también en el Cervantes cómico, en este Cervantes que hablaba de un licenciado vidriera, que era un hombre hiper, ¿cómo se dice cuando te sientes frágil. Enfermo? No, pero cuando te inventas enfermedad, hipocondríaco, y bueno, empezó a sentir que estaba hecho de vidrio y no quería que te le acercaras. Y es una manera gloriosa, muy sabrosa, de burlarse de la propia condición humana. A ver, voy a decir algo. Me resulta ahorita interesante, ahorita que te escuchaba, porque hablas de gente de aquel tiempo, generación de cristal de aquel tiempo. Jajay. Quizá las cosas que agobian hoy a la juventud, a esta generación, que nunca me ha gustado la expresión, pero sé que la gente que nos escucha entiende que eso se dice. Las cosas que agobian hoy a una generación son distintas a las cosas que a la generación de Cervantes, pero el licenciado Vidriera podría ser perfectamente una metáfora de esa sensación de no quiero que te acerques, no quiero que me afectes, porque me voy a romper, porque me voy a quebrar. Y lo hace burlonamente, al mismo tiempo haciendo crítica, siendo reflexiva al respecto. Bueno, y luego fíjate bien, otro autor, otra autora que a mí me ha marcado, por supuesto, y ahora nos venimos de este lado del océano, sin duda es Sor Juana. Sor Juana con sus redondillas, Sor Juana poeta, pero Sor Juana también, que era esta mujer inteligente, ensayista, con su carta Sor Filotea de la Cruz, pero también Sor Juana de teatro, pero también Sor Juana de acertijos. Esta Sor Juana tan versátil a mí me ha influido mucho, Juan Carlos. Me dejó el dulce, Ceci. Sí lo voy a decir. Es que dilo. La historia es fascinante y no todos la conocen, y aunque uno la dice muchas veces, a veces no es suficiente. Resulta que se encontró en un monasterio en Portugal
unos que ahora son conocidos como los Enigmas de Sor Juana. Habría que buscar aquí en la feria una bonita edición como aquella de Editorial Es Salamandra. preciosa, sí. Preciosa la edición de los Enigmas de Sor Juana, que son... A ver, platico un poco la historia. Lo que entiendo de ella es que estas monjitas, porque Sor Juana era conocida no solo en México, en todo el mundo, no solo en España, en Portugal también, ujú. y le escribieron a Sor Juana pidiéndoles que por favor les dedicara unos poemas. Y Sor Juana lo hizo, y no solo lo hizo, sino que eran unos poemas que de alguna manera eran unos acertijos, como si el día de hoy nos pidieran una serie de adivinanzas. Entonces fue, vaya, es un regalazo el que les da Sor Juana a estas monjas. Lo interesante es que son enigmas porque no sabemos cuáles son las respuestas. Seguramente las monjas en Portugal lo intentaron, probablemente quizá hasta se haya escrito una respuesta con a ver si sí son estas las respuestas de los acertijos. Imaginen el tiempo que podía tardar España-Portugal esta correspondencia. Pero ahí están los enigmas de Sor Juana, son una gozada y adivinen qué, como no sabemos cuáles son las respuestas, está abierto para la interpretación de cualquiera. Hay que seguirlas buscando. Ahora vámonos del otro lado, Juan. ¿Te digo quién? A ver, Juan de Unamuno, Miguel de Unamuno, Juan de Unamuno, Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno también siempre con esa prosa, pero también con esa pulcritud para escribir, para encontrar la palabra exacta y con el planteamiento de la duda. Todo el tiempo ese planteamiento de la duda en estas novelas en donde él lucha en la tía, por ejemplo con la tía Tula, y estar dudando de si voy, no voy, o en San Juan Bueno, en donde aquí estoy haciendo todo, o sea, Unamuno hace todo un panegírico de la duda, y de no solamente de la duda, de cómo no te voy a dejar ver mis dudas para dejarte tranquilo a ti y no hacerte sufrir con las mías. yo quiero otra vez recomendar ese librito Editorial Capitán Swing. Lo pueden encontrar, espero, aquí ¿Acá? en Sexto Piso. La editorial Capitán Swing es interesante y tiene un libro más o menos pequeño que se llama La doble muerte de Unamuno. Unamuno, ya hablaremos porque vamos a tener un programa sobre universidades también. Un personaje central en Salamanca, una persona muy respetada, que tuvo una muerte muy sospechosa en la delgada línea entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, donde la versión oficial es que murió de su muerte. Sin embargo, hay por ahí algunos indicios de que posiblemente hubiera podido ser asesinado, precisamente porque empezaban las persecuciones en España. Totalmente. Y realmente Unamuno, que no era ni de un lado ni de otro, sino que era unamunista, era un libre pensador, pues estaba en contra de los dos extremos. La doble muerte de Unamuno hace referencia no solo a su muerte física, sino a que hubo una de las secciones, en este caso los fascistas, los que habrían querido utilizar la figura de Unamuno para decir que él en realidad apoyaba al bando fascista, y de otra forma se deshacían de él. O sea, sí suena muy cruento, es todo esto muy bien documentado y con base en un documental que también se hizo para la ocasión. Y esto nos permite introducir al siguiente, que sería la visión de los vencidos. ¿Quién gana? Pues el que cuenta la historia. Claro, toda la vida. Fíjate que yo la visión de los vencidos, Juan, la leí en la prepa la primera vez. León Portilla tiene una delicadeza al momento de decir, ok, ya supimos cuál fue la versión oficial, ¿qué sería si nos pusiéramos en las plantas de aquellos que terminaron pues perdiendo y todo lo que perdimos ahí? Y claro que la visión de León Portilla no es nada romántica, nos hace ver un imperio mexica cruel con sus propios coterráneos, y cómo los tlaxcaltecas, con un grave resentimiento, en lugar de aliarse a los mexicas, se alían a los españoles, y ya sabemos en qué acabó esa historia. Sí, a ver, sí es importante decirlo, fueron el imperio que llegó a imponerse. Es
romantizamos mucho luego en las escuelas Es verdad. cómo fue de Aztlán y vienen y el simbolismo del águila y la serpiente, pero en realidad sometieron a todos los pueblos alrededor. Y exterminaron. Los tenían sometidos y los tlaxcaltecas estaban hartos de estas famosas guerras donde eran capturados porque sí tenían cierta inferioridad, no eran un imperio consumado como el mexica, como el azteca, pero pues llegaron unos más grandes y dijeron de aquí somos, vamos a aprovechar. Ahí surge esta figura de la Malinche, Malitzin, que ayuda como traductora, que ayuda a recorrer los caminos, y a pesar de que hubo derrotas, por supuesto, por parte de los españoles, pues al final la conquista se da. Y con estos conquistadores venía Bernal Díaz del Castillo, y ahí tenemos otro de los grandes textos que nos dan estos caminos de ida y vuelta. Y fíjate que, bueno, yo te quería hacer una pregunta. ¿Quién fue el primer mexicano, Juan Carlos? ¿Quién fue el primer mexicano? Y si me das oportunidad, te voy a decir que Bernal Díaz del Castillo fue el segundo. Entonces, ¿quién fue el primero? Pues solo que fuera Hernán Cortés. Hernán Cortés. Es interesante. Aquí, ahorita te dejo platicar de Bernal Díaz del Castillo. Hace referencia a esta otra serie que ojalá puedan continuar. Hernán, más allá de las posibilidades de producción que hay, creo que vale la pena darle seguimiento, buscar, ojalá se pueda seguir realizando, porque muchas veces ignoramos nuestra propia historia y esa es una de las cosas que duele perder, pero Claro. duele perder porque nosotros no lo buscamos. Y fíjate que, ¿por qué digo que Bernal Díaz del Castillo es el segundo mexicano y por qué digo que Hernán Cortés fue el primero? Gracias a Bernal Díaz del Castillo, que fue cronista de la conquista que se llevó, entendemos por qué Hernán Cortés tiene que quemar naves, y no es una metáfora, no es una expresión, la expresión nos viene desde esos tiempos en los que efectivamente Hernán Cortés quemó sus naves porque no quería que se regresaran a Cuba y no quería que se regresaran a España, quería verdaderamente ver qué era lo que esta tierra maravillosa les podía ofrecer. Y digo que Bernal Díaz del Castillo es el segundo porque él va siguiendo los pasos de Hernán Cortés para contarnos qué era lo que se estaban encontrando en esta tierra de Dios y María Santísima. Es interesante lo que comentas de que haya sido el primer mexicano. Mucha gente estaría completamente en contra de esta idea. Ya lo sé. Pero es real, al final él no solo quema las naves, él tomó una oportunidad, tomó su propia decisión, salieron las cosas como salieron, la historia lo juzga de esta forma. Y lo que sí es interesante en Bernal Díaz del Castillo es que es testigo de también lo cruento que fueron Claro, los por españoles con la conquista. Es quizá el más objetivo, digo, es poco lo que tenemos de la época. Él es testigo y también dice, oye, también párale, ¿no? Es Sí. interesante por eso leer a Bernal Díaz del Castillo. ¿Con quién continuamos, Ceci? Fíjate que voy a hacer un movimiento rapidísimo en el tiempo y hoy en la mañana hablábamos, Juan Carlos, de Pío Baroja. Ay, santo cielo, o sea, qué maestría, qué maravilla, porque tiene obra catedralicia, pero tiene también unas delicias pequeñitas. Yo pensaba que se llamaba El Farolero, pero Juan Carlos atinadamente me corrigió y es El Vagabundo. Qué manera de elegir las palabras para decir tanto en tan poco, Juan Carlos. Es parte de esta generación del 98. Yo tuve la fortuna de conocer a Pío Baroja gracias a Edgar Vite, que es un muy buen amigo que ahora trabaja en la Universidad de Cali, en Colombia, él más en los aspectos estéticos, pero él es filósofo. Y me parece que fue la tesis o de licenciatura o de maestría la que él hace sobre Pío Baroja, y él me dio a leer algunas de sus obras, sus cuentos por un lado, El Vagabundo, ahorita platicamos Es de él. bellísimo. Me gustaría hablar del mundo es Ansí, así se llama. Es muy interesante, hay un pesimismo importante por las cosas que iban a venir para España. Es un pensamiento anarquista, pesimista, quizá por eso me identifico con él. Y Pío Baroja es uno de estos autores que hay que rescatar, que habría que Sí. buscar en esta Hay feria que para leer. leerlo.
sus cuentos muy recomendables. Si no, si quieras platicar del vagabundo algo. A mí me parece increíble la manera en la que él describe a un indigente que justamente está debajo de un farol, por eso yo pensaba que se llamaba el farolero, pero efectivamente es un vagabundo, y cómo describe en muy poquitas pinceladas esta luz del farol, pero también a este hombre que está en la indigencia total, en el desamparo total, y el dolor que causa leer este cuento de Pío Baroja es o sea, es muy pequeñito, es muy cortitito, Juan. Voy a aprovechar ahora para hacerle un poco de entrevista a Ceci, porque yo sé que ella sí ha leído algunos autores españoles más contemporáneos. Yo voy a admitir que soy un clásico, que me aviento las grandes obras de la antigüedad. Lo seguiré haciendo así porque es mi pasión, porque es lo que me gusta, porque me gusta la historia también. Entonces, a ver, Ceci, ¿qué nos Juan puedes Carlos, contar de Camilo José Cela? Camilo José Cela, al autor por su obra. Él como persona fue censor de Franco, entonces ahí lo vamos a dejar. Pero leer La Colmena es entender cómo una persona, a lo mejor en su vida diaria, no puede ser portentoso, pero a la hora de tomar la pluma, wow, es una maravilla. Camilo José Cela fue el primer premio Nobel de literatura que se le dio a los españoles. Juan Ramón Jiménez. Ay, Juan Ramón Jiménez, este hombre que hizo de la prosa poética el camino para llegar al premio Nobel también. Platero y yo no es un libro infantil, es un libro que habla precisamente de la Guerra Civil Española y de cómo las oportunidades se van de los pueblos para ir metropolizando a la propia península. No, bueno, y sus cartas y su deseo de morir en Dominicana, por supuesto, Juan. Hay una expresión de Juan Ramón Jiménez en una de sus poesías, que todo solo hay. Ha sido el autor poeta que más me ha costado trabajo y lo he tenido que leer y releer, pero cuando le agarras el modo y te metes en su pensamiento a través de la poesía, es realmente fascinante. Juan Ramón Jiménez, para recomendarlo, por supuesto, y buscarlo en esta feria. ¿Qué me dices de Javier Marías? Bueno, Javier Marías, yo a Javier Marías me lo topé gracias a mis profesores del doctorado. Javier Marías fue un hombre, se lo llevó el COVID, desgraciadamente. Él fue de estos españoles que no salieron exiliados, ni él ni su padre, decidieron quedarse en España y vivir desde ahí, pues, todo el rigor del franquismo, sabiendo que ellos no estaban de acuerdo con el franquismo. Tu rostro mañana, y la pregunta que él hace en Tu rostro mañana es, ¿cuál sería el rostro de la persona que te traicionó cuando eleve la mirada y se dé cuenta de que ya sabe que lo traicionaste? Qué fuerte, qué fuerte mirada debe ser esa. Almudena Grandes, Ceci. Almudena Grandes, a ver, Almudena fue una mujer recia, una mujer fuerte, también obsesionada como mucha gente de su generación con la Guerra Civil Española. La madre de Frankenstein es el mejor libro que yo le leí, es un libro que fue escrito al milímetro, me encanta porque no deja un solo cabo suelto, todos los hilos narrativos están resueltos. Almudena Grandes es de las grandes de España. Murió también de cáncer durante el COVID. Antonio Muñoz Molina. Ay, bueno, Juan Carlos, ahí tú y yo vamos a tener que platicar. De Muñoz Molina he leído casi todo. Su última novela me gustó, pero yo creo que llega a la máxima potencia en una novela que escribió hace 10 años que se llama Plenilunio. Sin embargo, de Muñoz Molina hay que entender que él es un personaje literario hecho y derecho. Cuando lo estábamos entrevistando, nos estaba dando una cátedra del buen decir. No, de verdad es admirable. Yo, con toda honestidad, Antonio Muñoz Molina no lo he leído y no lo conocía entonces. Tuve oportunidad de conocerlo en esta entrevista. Bueno, ver la cara de Cecilia Durán Mena mientras entrevistaba a Muñoz Molina fue fascinante también. Otro autor al que hay que buscar en esta feria. Finalmente, Javier Cercas. Javier Cercas, a ver, es una lástima. Venía Javier Cercas como invitado a esta 38ª edición de la FIL. No llegó. Javier Cercas, contemporáneo de todos estos de los que hemos hablado, y también últimamente le ha dado por la novela negra, en fin, por el thriller.
obsesionado con el personaje de Javert. Obsesionado Entonces, con Javert. Un autor que hay que leer, hay que buscar a Javier Cercas. Vamos a despedir el programa, mi querida Ceci, pero por favor continúen con la transmisión aquí en la Universidad de Anáhuac, por supuesto. Nosotros vamos a seguir dando en redes sociales, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, que es... Seguir atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Mi querido Juan Carlos, qué delicia. Qué delicia, aquí estamos, síganos por favor, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. La España que nos habita no es la España que se fue, sino la que se quedó en nosotros. En cada callejón de México late un corazón español, en cada plaza un eco de la voz que nos llamó. Pero ya no es la voz del conquistador, sino la voz del hermano, la voz que nos recuerda nuestra común condición. Anónimo.